La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Cartas Leídas. Aquí transmitiendo desde Radio Vida, Carolina del Norte, un saludo muy fraternal para cada uno de ustedes. Aquellos que nos escuchan por FM, les pedimos por favor que nos presten 30 minutos de su atención. Creemos que esta palabra puede ser de gran bendición y reflexión a tu vida. Y es una carta de parte del corazón de Dios. Mi nombre es Lupita Ramírez y es un placer estar contigo. Conmigo está mi querida amiga Mónica Montes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Esperamos estos 30 minutos que sean de edificación para tu vida, como ha sido de edificación para la nuestra. Y te pedimos un gran favor. Comparte esta carta con otras personas que de repente nunca han escuchado del Evangelio, personas que de repente nunca han escuchado una palabra de parte de Dios para sus vidas y sabes, va a ser de edificación. Entonces, comparte con este tiempo para que juntos podamos saborearnos esa carta que Dios tiene preparada para ti y para nosotros. Así es, bueno, pues vamos a continuar porque el tiempo se pasa muy rápido y tal vez este tema sea por primera vez que llega a tus oídos, a tu vida. Sabemos que son tiempos difíciles en los que está viviendo la humanidad y lo podemos ver a nuestro alrededor. Siempre digo esto, que en ocasiones basta encender lo que es el televisor y darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Pero no es algo nuevo, ¿sabes? No es algo nuevo porque esto ya está escrito desde hace muchos años, pero lamentablemente hay veces que no nos damos la tarea de ir y abrir las Escrituras. Las Escrituras es el manual de Dios que ha dejado para sus hijos. Y es bien importante que nosotros creamos todo lo que está escrito de principio a final, porque dice que es inspiración de Dios. Usó Dios a 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que todo lo que está escrito ahí, pues se nos diera a conocer. Hasta el día de ahora, Mónica, todo lo que nosotros hasta ahorita hemos leído y hemos visto, nos ha tocado vivir, tal vez hace muchos años era imposible creerlo, pero ahora nos está pasando por nuestros ojos muchas de las escrituras, si no es que en realidad falta muy poco de esas profecías que están escritas ahí porque se terminen de cumplir. Ahora las noticias nos dan a saber cuán verídica es la escritura, la palabra de Dios. Y pues queremos comenzar con este tema referente a eso. Te pedimos por favor que pongas atención porque vamos a reflexionar un poco en nuestra vida qué tan importante es esta palabra. En Mateo 16, 2, 3 dice: Él contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Aquí está hablando Jesucristo. ¿A quién le está hablando? Usted se preguntará. Bueno, aquí le está hablando a un grupo de fariseos, maestros de la ley. Jesús les hablaba y les decía que ellos eran expertos en reconocer lo que era tal vez la astrología, los tiempos, si de repente iba a llover, si iba a hacer un poco de viento. Ellos sabían discernir esto, pero Jesús se iba más allá. Él estaba preocupado por discernir otro tipo de tiempos, los tiempos proféticos, lo que de antaño estaba escrito, de antemano se había escrito. Incluso era tan triste y preocupante porque él vino a su pueblo, mas su pueblo lo rechazó, ¿verdad? Su pueblo no lo aceptó. Entonces era la tristeza que a él le daba, que ese cumplimiento de tantos años atrás de la venida de Jesucristo, al tiempo de su nacimiento y la estadía terrenal que él tuvo aquí, lamentablemente no lo reconocieron que llegó a salvar al pueblo. Por eso es un Salvador, Jesucristo. Pero ellos estaban enfocados en otras cosas, tal y cual estamos viendo ahorita la humanidad, Mónica. Sí. ¿Verdad? Pues, Lupita,
como dice el título, dice, no se sabe el día, pero habrá señales. Y pues es lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. Prendemos, como decías tú, la televisión y día a día, más bien hora tras hora, están diciendo en diferentes tiempos, en diferentes lugares del mundo, te están dando noticias alarmantes, noticias que de repente dices, wow, pero hace unos años atrás no escuchábamos tantas malas noticias, pero sabes, es el tiempo preciso del cual el Señor Jesucristo habló hace más de 2000 años, estableció todo, porque todo lo que está aconteciendo ahorita a nivel mundial, todo lo que tú estás viendo en las noticias, en las radios, lo que escuchas a través de las redes sociales, lo que de repente las conversaciones que pronto tienes en tu trabajo son reales, son cosas que están pasando, acontecimientos que están pasando reales en un tiempo real. Y esto ya estaba escrito hace más de 2000 años. Entonces, no es coincidencia el día de hoy que estemos hablando de esta palabra poderosa para ti. No es para venir a alarmarte, no, por el contrario, es para decirte que es el tiempo de prepararnos. Como dice Lucas 12:45-6, Lupita dice, pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tan tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos se lo espere, y a la hora menos pensada lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. ¿Qué nos dice esta palabra, Lupita? Lo que nos está diciendo es que no nos confiemos. Estamos en tiempos decisivos para nuestra vida, para nuestra familia, porque no es solamente tu decisión que va a causarte daño a ti mismo, sino que va a traer daño a tu generación, a tu familia. ¿Qué nos dice esta palabra? Que no debemos de estar tranquilos, sino simplemente tenemos que actuar en referencia a cuando dice que ese siervo se puso tranquilo, golpeó a sus criadas. ¿Y qué significa golpear? Dañarse el uno al otro, afectarse en el uno al otro, herirse en el uno al otro. Y eso es lo que también está diciendo en Mateo 24, que más adelante vamos a explicarlo, que dice que en los últimos tiempos las mismas personas se odiarán las unas con las otras, se dañarán las unas con las otras. Y entonces, Lupita, lo que nos viene a decir esta palabra también es, preparémonos porque el tiempo ya se acerca. Estemos alertas, estemos atentos a que el tiempo está cerca y tenemos que prepararnos. Y usted de repente, nuestro amigo dirá, bueno, yo nunca he escuchado esa palabra. Bueno, sabes, el día de hoy el Señor ha prestado ese tiempo para que tú la puedas escuchar y que no sea nada nuevo, porque dice que no pasará persona que no escuche de su palabra, que no escuche su venida. Así que es un tiempo decisivo para ti, para tu familia, y pues echa mano de todo esto que estamos hablando, ¿sabes? Porque un día se nos pedirá cuentas de todo lo que escuchamos. Hablando un poco chistoso, ¿has visto lo que dice en los memes, Mónica, donde dice, no diré nada, pero habrá señales, ¿verdad? Y de repente ponen ahí una imagen. Bueno, nos acordábamos mucho al ir leyendo en Mateo 24, donde Jesucristo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente mi Padre que está en el cielo. Y nos acordábamos que no dijo ni el día ni la hora. Incluso quien te diga el día y la hora, pues en realidad la palabra de Dios no lo dice. Pero sí hay algo que dijo, pero mis señales hablarán de mi venida y hablarán de qué tan cerca estoy yo por regresar. Porque es una promesa. Jesucristo se prometió que nació, se prometió que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, y lo hizo. Y la promesa que nosotros ahora tenemos es de que regresaría, y es la que nosotros estamos esperando. Entonces se podría decir que es un peligro el no conocer los tiempos. Si nos diéramos cuenta, viviríamos una vida más consagrada y más preparados, o sea, examinando nuestra vida día a día. La palabra de Dios dice que si nosotros no vivimos en santidad, no vamos a poder ver a Dios. ¿Qué significa la palabra santidad? Hay veces que nos han dado un término de la santidad en la cual es inalcanzable, que de repente no todos estamos llamados a ser santos. Pero la palabra de Dios nos dice que sí, porque santidad significa apartados. Eso es lo que significa santidad. ¿De qué te apartas? De todo lo que te aleja de Dios. Entonces hay cosas que Dios siempre ha determinado, lo bueno y lo malo. La palabra de Dios está establecida en lo bueno y lo malo. Y Dios en su misericordia y en su amor siempre nos pinta las bendiciones y las maldiciones. Y en ocasiones pensamos que es imposible cumplirlas, pero no es imposible.
¿Sabes por qué? Porque aún dice que nos dejaría un ayudador. El ayudador es el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, que Él es el que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a vivir una vida en santidad, que significa apartado. Si tú no sabías esta palabra, pues la estamos aprendiendo. Entonces aquí en la palabra de Dios podemos aprender mucho. En segunda de Pedro 1:19, te voy a parafrasear solamente, dice que podemos confiar completamente en lo que dijeron los profetas y todo lo que está escrito cuidadosamente en la palabra. Esto quiere decir que todo lo que está escrito es confiable, porque el día de ahora tú puedes ver todo lo que se ha escrito anteriormente, ya no solamente geográficamente, sino bíblicamente, y ahora hasta lo podemos ver a través de los noticieros, redes sociales y todo, nos comprueban todo lo que está escrito a nuestros ojos. Si nunca has leído la palabra de Dios, simplemente la geografía donde Jesucristo estuvo en la tierra y todo lo que se vivió, se puede declarar que la palabra de Dios, lo que está escrito, es verídico. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice las señales del fin, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, la verdad nunca me había llegado esto a mis oídos, pero sí me gustaría saber cuáles son esas señales. Y vamos a empezar con la primera, Mónica, si te parece, por favor, para pasar tiempo. Dice que de las señales son falsos maestros, falsos cristos. ¿A qué se refiere esto? Dice Mateo 24:5 nos habla de algunos a que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Así que ojo con eso. Muchas personas van a venir literalmente, físicamente a decir, yo soy enviado de Dios y vengo con una misión específica. Pero sabes, tienes que leer muy bien y atentamente la palabra para saber de qué persona se está tratando y poder localizar y saber de que es un falso Cristo. Dice, por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo lo verá y será algo repentino. Así que no es el que te venga y te diga de repente, yo soy el Cristo, yo soy enviado para una misión específica. No, dice que en ese momento todo ojo de la humanidad lo verá, pero va a ser así, en un cerrar y abrir de ojos. Lupita, ¿sigo con el siguiente o tú sigues? Sí, adelante. Ok, guerras, la segunda señal. Guerras y amenazas de guerra. ¿Cuánto tú estás escuchando el día de hoy que hay guerras y amenazas de guerras? Y eso lo venimos viendo después de la pandemia. Vino un montón de situaciones donde se levantaron que iban a haber guerras y ha habido murmuraciones y aún en la actualidad estamos viviendo guerras. Quizás de repente no en tu localidad, no en la nuestra, pero hay alrededor de nuestra territorio han habido guerras y eso está afectando a la humanidad. Dice, habrá muchas guerras, más que lo que hemos observado jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Así que esto no va a terminar, esto va a empeorar día tras día. Por eso es importante empaparnos de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, instruirnos en la palabra de Dios para que estos dos puntos no te lleguen a afectar tu vida y tu entorno, de que venga alguien a quererte engañar para ser arrebatado de otra manera y que tu vida se pierda. Y también que esta situación de guerra no te llegue a alarmar, sino simplemente es tú saber discernir el tiempo y saber enfocarte en que el tiempo es final y que te tienes que preparar. Sí, bueno, pues vamos con la señal número 3. Dice, habrá hambre y terremotos. Se extenderá por todas las partes el hambre debido a las guerras y el aumento de los desastres. Nosotros vemos que cada que hay una guerra, lamentablemente, pues viene este tipo, ¿verdad?, de las consecuencias que sufre, que viene la escasez, el hambre, los precios suben, el petróleo, tantas cosas. Son parte de las señales de las cuales nos ha tocado vivir. Incluso quiero enfatizar eso porque dice que es necesario que suceda esto, dice, pero todavía no es el fin. ¿Qué trata de decir esto? Esto es lo preocupante, que muchas personas se empiezan otra vez a acomodar porque dice, bueno, me estás diciendo que todavía no es el fin. No es el fin porque la palabra de Dios todavía nos habla hasta de otras 2 guerras tal vez y esta está en dudas. Se dice que el reloj profético de la palabra de Dios es Israel. Israel a todos los acontecimientos que están pasando nos está hablando de lo que nosotros estamos viviendo, se está acercando la venida final. Pero antes de que sea su total final, se dice la palabra de Dios que Cristo viene antes por su pueblo.
Tú vas a decir, pero ¿quién es su pueblo? ¿Cuánta confusión? No entiendo tanto. Bueno, es tan simple que la palabra de Dios dice que Jesucristo vino porque nosotros necesitábamos a un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. ¿De qué nos tenía que salvar? Del perdón de nuestros pecados, porque nosotros nacimos con el pecado original producido por Adán y Eva por la desobediencia. Pero Dios tan bueno vino a darnos el rescate por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que si nosotros creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Y hay veces que decimos, esto es tan fácil como creerlo. Es tan fácil como arrepentirnos de nuestros pecados. Pecados que tal vez pudieron ser los más terribles, que nosotros mismos no nos podemos perdonar, pero sí hay alguien que nos perdone. A eso precisamente vino Jesucristo, a perdonarnos, a llevar todos esos pecados a la cruz del madero para darnos vida eterna. De ahí hay un proceso donde dice que Él nos va limpiando por medio de la palabra. Y también dice la palabra de Dios que en ese momento Él nos hace llamar hijos de Dios. Entonces, no nada más hijos de Dios, sino simbólicamente nos dice que somos el pueblo de Dios, que somos la novia de Cristo, y precisamente Él es el novio que viene por la novia. Entonces dice que Jesucristo, su segunda venida, no va a venir como la primera vez vino a pisar la tierra, anduvo aquí caminando, sino que Cristo solamente descenderá del cielo en una nube y levantará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Todo aquel que ha creído en Él, ha creído en su sacrificio, tiene perdón de pecados por medio de la sangre derramada en la cruz. Entonces, una vez que nosotros damos ese paso, lo aceptamos y le invitamos a que viva nuestra vida y que dirija nuestro entorno, nuestro ser y todo, porque una vez que nosotros hacemos eso, pasa algo sobrenatural. El Espíritu Santo nos empieza a guiar, porque dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta que hay un cambio y una transformación en nuestra vida. Hay un antes y un después. Nuestra vida empieza a cambiar, pero todo eso completito lo hace Dios. Es un milagro, pero también esto viene por fe, porque la fe no es lo que vemos, sino lo que nosotros creemos. Todo esto radica en la fe. Lo sobrenatural lo hace Dios. Una vez que nosotros ya pasamos a ser familia de Dios, Él ya nos tiene sellados, Él ya nos tiene marcados, Él ya nos tiene elegidos. Y viene este proceso donde Él viene por su novia, por su iglesia, nos levanta, pero aquí continúa todavía todo este tipo de desastres. Vienen persecuciones, continúan guerras, por eso dice todavía no es el final. Después de ese tiempo que vamos nosotros, estamos en la presencia de Dios en el cielo, se dice que son otros 7 años de tribulación. Son palabras y términos que tal vez vas a llegar a escuchar o a leer. Simplemente es nuestra responsabilidad advertirte, es nuestra responsabilidad hablarte. Sabes, está apremiante. Un día Dios nos va a pedir cuentas porque nosotros no hablamos este tipo de temas. Hay personas que dicen, son palabras que no entendemos. Bueno, si no comenzamos desde ahora, nunca te vas a dar esa oportunidad. Por eso es nuestra responsabilidad, pero también la tuya es ir a abrir esa palabra. Es ir a abrir la Biblia y darte cuenta que lo que nosotros te estamos hablando es algo verídico y ya lo demás lo hace Dios. Sí, continúa por favor, sí, Mónica. Algo que quería añadir a lo que estabas diciendo, lo último. Cuando nosotros también aprendimos a conocer de Dios, en ese momento no sabíamos tampoco nada. Para nosotros eran palabras y términos que no entendíamos. De hecho, yo cuando cogí una Biblia por primera vez, a mí me daba flojera leerla porque estaba en otra versión donde habéis, sois, quiénes, yo no entendía, pero hay algo muy lindo en todo esto y es algo muy sobrenatural, que a medida que tú le pides a Dios que tú puedas entender la palabra, Él va a ir abriendo tu entendimiento, Él va a ir dándote sabiduría y vas a ir entendiendo poco a poco lo que Él quiere hablar a tu vida, porque Dios nos habla hasta personalmente, ¿no, Lupita? Así Entonces es algo muy importante, que no sientas que este es un tiempo que tú dices, no, nada más voy a escuchar, pero no la voy a leer. No, porque dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacer. Tienes que ejecutar lo que de repente el día de hoy se te está enseñando o has escuchado de repente en otra ocasión de Cristo.
Bueno, el quinto. ¿Sí es el cuarto? El cuarto, perdón. Viene la persecución y odio contra los cristianos. Tú vas a decir, oh no, ¿va a haber persecución contra los cristianos? Sí, hay persecución, pero ¿sabes por qué? Porque hay una palabra poderosa en donde el Señor dice, cuando Lupita decía que vamos a ser arrebatados en las nubes. No creas que las personas que se quedan acá van a estar viviendo una vida agradable, no, por el contrario, esas personas van a quedar sufriendo mucho y lamentablemente por eso el día de hoy se van a levantar tantos falsos profetas. ¿Por qué? A falsos cristos. ¿Por qué? Porque van a querer engañar a los hijos, aún a los hijos de Dios, aún a las personas que están escuchando la palabra. Entonces es importante que tú sepas que a quién le vas a prestar tus oídos y que sea una palabra verdaderamente verídica. Y la palabra más certera es cuando tú hables una Biblia. Ahí es claro de lo que se te está diciendo. Todos los versículos que nosotros te decimos, tú los puedes ir a buscar perfectamente a tu Biblia y no te estamos engañando. Es simplemente palabra de Dios. Dice, muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué? Porque no se quiere. Hay un enemigo contrario que es el diablo y él va a querer arrebatar tu vida, va a querer arrebatar tu alma, la de tu familia, para que se pierdan. Entonces van a hacer todo lo posible para que a las iglesias, los hijos de Dios, las iglesias sean perseguidas para que no se venga y se hable de Jesucristo, de que hay una venida pronta. No, él es algo que se va a levantar. Y sabes, esa es una guerra también. No va a ser con fusiles, va a ser una guerra de las personas actuando en contra de la fe. Dice que muchos abandonarán la fe por lo mismo. Muchas personas débiles en su interior van a decir, no, yo no quiero esto, yo no soporto esto. Y de repente van a haber movimientos en el mundo en donde tú vas a canjear tu vida espiritual por algo que te vengan a decir que tiene más provecho para tu vida. Mucho ojo con eso porque van a querer engañarte. Habrán personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad. Dirás, no, yo mejor me voy con estos que acá sí me permiten las parrandas, todavía me permiten las borracheras, todavía no me critican por esto o por lo demás. Y dice la palabra que en los últimos tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. ¿Por qué? Porque todo se va a ir encajando en movimientos para engañarte. Entonces dice la palabra de Dios muy claro que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que el día de hoy queremos afirmar. Bases verídicas a través de la palabra de Dios. Todas estas señales es importante que nos detengamos a analizarlas. Por ejemplo, cuando va en el número 6, dice traición y odio. Es lo que la humanidad lamentablemente no es confiable. Hay tanta traición, ¿verdad? La palabra de Dios aquí te dejamos de tarea, por favor, que leas Mateo 24, todo su contenido. Aquí solamente lo estamos parafraseando para sacarlo un poco porque el tiempo se nos va. Pero cuando dice traición y odio, vemos cómo lamentablemente dice se odiará a la madre con la hija con la nuera, la misma familia, ya no hay amigos sinceros de repente. Y tú puedes ver odio, ¿verdad? Odio contra las personas, de repente raciales, tantas cosas que se ha levantado en el corazón del ser humano, pues estas son señales de los últimos tiempos que estamos viviendo. La número 7 que tenemos aquí es falsos profetas que engañan a muchos. Vemos cómo se levantan unos nombrándose que son siervos ungidos, literalmente Jesús resucitados. Qué blasfemia tan grande, que vemos en sectas que se han levantado este tipo de engañadores y que engañan a muchas personas, pero pues como decías, Mónica, es Satanás mismo tratando de engañar a las personas, pero por eso necesitamos leer la palabra para no ser engañados y confundidos. La número 8 dice gran maldad. Esa es otra de las cosas que vemos, que no hay medida para de repente alguien quitarle la vida a alguien. En ocasiones se creen más que Dios, pudiendo asesinar a alguien sin ningún escrúpulo de nada. Y gran maldad de levantarse en sus corazones cosas como que son impensables en estos tiempos. La maldad y el odio que hay en los corazones de las personas. Simplemente son señales de las cuales estamos atravesando. Y le dejo la número 9, Mónica. Sí, dice poco amor.
Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar y cuidar a los demás. ¿Sabes? ¿Por qué este punto? Porque si vamos a los puntos anteriores, se está prolongando eso. Como va a haber maldad, como va a haber traición, como va a haber guerras, como todo eso, la gente se va a ir acostumbrando a ese estado de vivir, y eso va a traer poco amor hacia los demás. No va a haber ese reconocimiento de que alguien más está sufriendo, sino que simplemente va a pasar, no te va a importar lo que otra persona esté pasando. Ahí es donde va a disminuir el amor. Y dice el número 10, Lupita, dice expansión del evangelio por todo el mundo. Dice, se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo, y entonces vendrá el fin. Sabes, desde ahora se está predicando mucho la palabra de Dios, porque el corazón de Dios es que sus hijos no se pierdan. El corazón de Dios es que su creación no se pierda. Y dice por eso la palabra dice que se va a extender a todos, a los indígenas, a todas las personas que tú menos piensas que puedan escuchar del evangelio. Todas esas personas, el día de hoy, hay personas que están a través del mundo llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y pues, Lupita, el tiempo se está cortando. Yo tengo un versículo acá cortito que lo quiero leer antes de que tú cierres, pero dice, Efesios 5 del 15 al 20 dice, mira pues con diligencia cómo andas, no andes como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed lleno del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios del Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pues con esa palabra yo te digo, por mi parte me despido, tengas un día bendecido. Yo te dejo también con otro versículo, está el mismo Mateo 24, donde dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus ojos, ustedes saben que el verano está cerca. Es una de las señales, ¿verdad? Que vemos que todo lo que está aconteciendo quiere decir que esto se aproxima. Día y hora no te doy, pero sí te doy señales. Vete a Mateo 24 y tú mismo con tus propios ojos analiza lo que estás viendo, y sobre todo hay que analizar nuestra vida para estar preparados por cualquier cosa. Te invito a que te hagas parte de la familia de Cristo. Para nosotros será un privilegio, de verdad, que saber que has dado el primer paso y esa lección. Gracias por tu tiempo. Te pedimos por favor que compartas y deseamos que Dios te bendiga. Sabemos que este tiempo, para mucha gente, no era creíble, pero ahora, como dijiste, la número 10, quiero retroceder un poquito en eso, donde para muchas personas era imposible que la palabra de Dios se extendiera, pero tú te has dado cuenta cómo las redes sociales, cómo la tecnología ha avanzado. Antes tal vez era imposible llegar a lugares remotos, pero ahora Dios mismo ha avanzado lo que es la ciencia para que llegue a aquellos lugares. Y esto a mí me dice que el evangelio se ha extendido para anunciar a todo alrededor del mundo. Y esto me quiere decir a mí que es otras señales de las que ya se han cumplido. Tú vas a ver en cualquier redes sociales siempre un versículo, un mensaje de Dios, y en las noticias. Así que son señales que a nosotros nos dicen que Cristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia, y que estemos listos y preparados. Para la próxima semana, primeramente Dios, tenemos un programa preparado donde hablaremos un poquito más de Israel. Si estás interesado, por favor, sintonízanos. Deseamos que Dios te bendiga y gracias por esa participación de siempre estar ahí. Dios les bendiga. Gracias. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.